Una nueva temporada de True Detective ha llegado a HBO Max bajo la dirección de la mexicana Isa López, directora de la película de terror Vuelven, quien ahora nos traslada al Ártico en medio de una larga noche. True Detective Tierra Nocturna es la cuarta temporada de esta serie antológica que con cada nueva temporada nos trae una historia nueva. La primera temporada estaba protagonizada por Woody Harrelson y Matthew McConaughey y se consolidó como una de las mejores series modernas y un referente del género policíaco. Así que con motivo de este estreno, hoy veremos la historia real, los hechos reales que inspiraron a la cuarta temporada de True Detective Tierra Nocturna. Comenzamos. True Detective Tierra Nocturna está protagonizada por Jodie Foster. La integración de Jodie Foster a esta serie policíaca no es una coincidencia, pues la actriz ya había interpretado a una detective en la película del Silencio de los Inocentes. En aquella película, Foster interpretó a Clarice Starling, una joven investigadora en formación del FBI, quien consulta al asesino caníbal Hannibal Lecter en la actuación de Anthony Hopkins para atrapar a otro asesino en serie conocido como Buffalo Bill. Pero en True Detective, Foster interpreta a Liz Danvers, una detective que sufrió la muerte de su hijo y su esposo. La situación de Danvers es muy similar a la del agente Russ Cole de la primera temporada, quien vive en depresión y divorciado de su mujer Claire luego de que su hija Sofía murió con 3 años al ser atropellada por un auto mientras jugaba con su triciclo. Mientras tanto, la boxeadora y actriz Cali Reyes encarna a la detective Evangeline Navarro, quien vive con el recuerdo de la atormentada vida de su madre y una hermana que sufre de una enfermedad mental degenerativa. Cali Reyes es ex campeona mundial en 2 categorías de peso, pero ha tenido una carrera actoral en ascenso. La serie es una combinación de los géneros del suspenso, el policíaco y también el terror, y todo gira alrededor de un caso extraño, misterioso y complejo. La historia se desarrolla en la ciudad de Ennis, Alaska, donde este par de policías deben trabajar juntas, ya saben, como esas policías que no se llevan nada bien, y es que de repente un día desaparece un grupo de científicos en una estación científica llamada Salal. Una vez que llegan a la estación de los científicos, las policías encuentran una pista que las lleva a pensar que este caso está conectado con el asesinato de una mujer indígena que sucedió años atrás. Lo interesante de la trama es que se desarrolla en un lugar donde hay oscuridad total 24/7. Además, el frío y la nieve hacen que la vida sea más difícil que en otros lugares del mundo y dificultan el trabajo de Danvers y Navarro, quienes deben encontrar respuestas antes de que sea demasiado tarde y de que la verdad también se pierda en el hielo. La elección de este lugar donde no sale el sol fue intencional. La directora Isa López buscó una ubicación de Estados Unidos que tuviera una sensación ambiental totalmente distinta a la de las 3 primeras temporadas, que se desarrollaban en Luisiana, Arkansas y Los Ángeles. Isa López, quien creció en la Ciudad de México en el barrio de Tlatelolco, sin plata y sin una situación de locura y de apenas sobrevivencia, tenía un interés especial por retratar la violencia contra las mujeres y las desapariciones de indígenas que no se investigan en Estados Unidos. Si bien la serie fue filmada en medio del hielo ártico de Islandia, algo curioso es que en sus créditos iniciales se puede escuchar Bury a Friend de Billie Eilish, a quien Isa López escuchaba constantemente mientras escribía la trama. De acuerdo con la cineasta, esta canción tiene una serie de pistas de lo que se verá a lo largo de la trama. Y sí, True Detective Tierra Nocturna es ficción, pero el caso de esta nueva temporada hace referencia a 2 hechos reales que son sumamente misteriosos y que al día de hoy todavía no se les ha dado una resolución. En entrevista, la directora Isa López explicó que se basó en 2 casos reales y el primero de ellos es el caso de un barco llamado Mari Celeste.
El caso del Mari Celeste es un caso del que ya hemos hablado en este canal. Te recomiendo ver el video de la historia real del barco fantasma y te lo dejo aquí en la pestaña para que lo veas al terminar este. En True Detective Tierra Nocturna vemos que en la estación Salal sucede algo muy extraño, ya que en determinado momento los científicos desaparecen y dejan todo intacto. Cuando la detective Liz Danvers llega a Salal, hay una película corriendo, palomitas en la mesa, un sándwich sin comer y los objetos personales de las víctimas se encuentran intactos en sus habitaciones. Eso mismo sucedió con el barco Mari Celeste. Fue un barco mercante estadounidense que existió a mediados del siglo XIX. Su misteriosa desaparición se ha convertido en uno de los enigmas marítimos más intrigantes de la historia. Y es que la nave fue hallada abandonada en el Océano Atlántico en condiciones desoladoras. El barco mercantil estaba destinado a transportar alcohol desde Estados Unidos hacia Europa y era comandado por el capitán Benjamin Briggs. Según la enciclopedia Navíos y Veleros, Historias, Modelos y Técnicas, el último registro que se halló en el diario del capitán en tierra firme fue el del 3 de noviembre de 1872. Se sabe que antes de su partida, el capitán le habría escrito una carta a su mamá en la que le comentaba que ese 7 de noviembre partirían hacia Génova, en Italia, y le aseguró que nuestro barco está en un hermoso estado y espero que tengamos un buen paisaje. Como estaba previsto, el navío partió del puerto de Nueva York con rumbo a Génova, Italia, con el capitán Benjamin Briggs junto a su esposa e hija y 7 marineros en su tripulación. Después de zarpar, y según la leyenda que se describe en el libro Historia secreta de los océanos del escritor francés Robert Delacroix, se cree que el barco se enfrentó a unas terribles condiciones climáticas, con tormentas, fuertes vientos y el océano revuelto por más de 2 semanas. Esto se sabe porque en las páginas que hallaron del diario del capitán se tienen registros que datan del 25 de noviembre de 1872. Luego de esa fecha, nada más se supo del navío, ni de la tripulación. Según reconstruyen y mencionan varios marineros, el 5 de diciembre de 1872, casi un mes después de zarpar, un barco de Canadá llamado Dei Gratia se encontraba en una isla cerca de Nueva Jersey, esperando un cargamento de petróleo, también con destino a Italia, y al igual que el desaparecido Mari Celeste, seguiría el trayecto vía Gibraltar. Los tripulantes del barco canadiense indicaron que a mitad del camino, entre el archipiélago Azores y la costa de Portugal, observaron a lo lejos un barco fantasma a la deriva, naufragando a pocos kilómetros de distancia. El capitán de la embarcación, David Morehouse, y su primer oficial, Oliver Deveau, confirmaron que se trataba del Mari Celeste, pero notaron que iba vacío. El extraño avistamiento despertó la preocupación, por lo que los tripulantes del barco Dei Gratia decidieron acercarse para ofrecer su ayuda. Al llegar, se encontraron con un escenario desolador. Las velas del navío estaban en malas condiciones, parcialmente colocadas y algunas faltaban. Además, vieron que la escotilla principal estaba asegurada, pero las de proa y popa estaban abiertas con sus tapas arrojadas lejos de ellos. Al continuar con la inspección de la embarcación, que había estado desaparecida por días, encontraron las pertenencias de los tripulantes en las habitaciones y camarotes, y al realizar la inspección completa, encontraron que el único barco salvavidas tampoco estaba allí. También se dice que al descender a la bodega, se encontraron con casi 1 metro de agua, una cantidad significativa pero nada alarmante, en un barco del tamaño del Mari Celeste. Lo más curioso es que aún permanecían dentro de la embarcación los 1.700 barriles de alcohol intactos y una impresionante cantidad de suministros para más de 6 meses.
El capitán Morehouse se atrevió a indagar en el camarote del capitán, donde halló sus artículos personales esparcidos por la cabina, incluida una espada debajo de la cama. Pero lo que más le sorprendió fue que faltaban la mayoría de los papeles del barco junto con los instrumentos de navegación de Briggs. El Mary Celeste fue declarado un barco fantasma. A pesar de que la tripulación y los pasajeros del Mary Celeste desaparecieron misteriosamente, sus pertenencias, víveres y cargamento se encontraban intactos y no había signos de naufragio ni daños graves en el barco. A pesar de las numerosas investigaciones y teorías propuestas a lo largo de los años, el misterio del Mary Celeste sigue sin resolverse. Su historia sigue fascinando a muchos y se ha convertido en parte del folclore marítimo. Pero ¿cuál es el segundo caso real que inspiró a True Detective Tierra Nocturna? El incidente de Dyatlov. La fecha, 25 de enero de 1959. Los participantes, 10 estudiantes, 8 hombres y 2 mujeres. Todos cursaban en el Instituto Politécnico de los Urales de Ekaterimburgo. Estos 10 estudiantes comenzaron una travesía a través de los montes Urales, la frontera natural entre Europa y Asia. Había sido un viaje planeado con antelación y tenían un objetivo para nada sencillo: alcanzar el pico Otorten en el norte de la cordillera. Al frente del grupo estaba Igor Dyatlov, de solo 23 años, quien se había encargado de todos los pormenores de la planeación para un equipo que de por sí tenía sobrada experiencia en este tipo de expediciones. Dyatlov, además, llevó su cámara con la que documentó toda la travesía, incluso el misterioso final. El clima gélido, ventoso, de nevadas profundas no era un desafío, solo un dato que para ellos le otorgaba un condimento especial, pero nada diferente a lo que ya habían atravesado. El 27 de enero llegaron a Visay, el último pueblo. Luego, solo quedaba un terreno hostil e inhóspito. Como pasa en muchas tragedias, casi como si fuese una ley del destino, uno de ellos no continuó la travesía a último momento. El afortunado fue Judy Yudin, de 21 años, quien por una disentería no pudo continuar. Fueron 5 días de una ardua caminata, aunque por las imágenes puede notarse que el espíritu de los 9 expedicionarios distaba del sufrimiento, del cansancio extremo. Ese 2 de febrero, las múltiples horas de entrenamiento del equipo no sirvieron demasiado. Por un error de cálculo, se habían distanciado del camino trazado y debieron hacer campamento en la ladera de la montaña Kibloshire, montaña de la muerte en la lengua local. La noche caía y la lógica dictaba que ese era el lugar ideal para el descanso nocturno. Lógica, sentido común, discernimiento, todas las palabras dejaron de tener significado, y que aun cuando no las tengan, se intenta entender qué sucedió aquella noche. Y es que 4 días después, otro equipo de expedicionarios pasó por la zona y se acercó al campamento para establecer contacto, pero solo encontraron desolación y entendieron rápidamente que allí había ocurrido un evento que no tenía explicación. Un evento que aún, al día de hoy, desconcierta. Para comenzar, lo primero que los asustó fue ver que las carpas estaban rasgadas desde adentro, como si algún animal salvaje, un oso quizás, hubiese ingresado. Pero en el interior no había nadie, salvo las pertenencias debidamente organizadas y listas para el día siguiente. Salvo por los cortes, no había signos de violencia, solo esos trazos sin forma, a las apuradas, como motivados por la desesperación. Del lado de afuera encontraron huellas, impresiones de pies descalzos en la nieve que se dirigían de manera torpe hacia abajo. El rastro se perdía en un bosque y junto a una roca, tapados por la nevada de los últimos días, yacían 2 cadáveres, en ropa interior, boca abajo, cerca de lo que había sido una fogata. Desnudos, con temperaturas bajo cero, sus cuerpos estaban casi intactos. Casi. Sus manos tenían notorios signos de desgaste, en carne viva, pero enteras, como si hubiesen intentado subir a aquella piedra de manera sistemática y desesperada. En los alrededores encontraron 3 cadáveres más,
el de Dyatlov entre ellos. También estaban en perfectas condiciones. No había signos de violencia ni muestras de que algún animal salvaje los hubiese herido o profanado. Sin embargo, tenían una expresión de horror en su rostro. Los expedicionarios que los hallaron regresaron a Visay y ahí propagaron la noticia de los hallazgos. Varios grupos de salvataje recorrieron la zona en las semanas posteriores, en búsqueda de los 4 estudiantes que aún permanecían desaparecidos, pero sin suerte. Pasaron 2 meses hasta que los encontraron, y lo que descubrieron aumentó más la confusión. Estaban lógicamente tapados por la nieve, pero llevaban ropa, la ropa que les faltaba al primer grupo. Además, en este caso, los signos de violencia sí eran notorios: cráneos y costillas fracturadas. A una de las jóvenes, Ludmila Dubina, le faltaba la lengua y los ojos. Se realizaron autopsias, muchas, y esto generó más y más interrogantes, preguntas que aún no encuentran respuestas y alimentaron teorías para algunos sin lógica. La primera causa que se determinó fue hipotermia. 2 personas desnudas con 30 grados bajo cero no podían terminar de otra manera. Del estado de sus dedos, de sus uñas destrozadas por la desesperación, nada se supo. Nada se supo explicar. De los siguientes 4, se pudo establecer que habían tenido fallecimientos traumáticos comparables a los que se producen en un accidente de auto a gran velocidad. De esta manera, se descartó la teoría de un presunto ataque de otras personas. Además, descubrieron que en sus ropas había restos de radioactividad, algo físicamente imposible debido al lugar en el que se encontraban. Los familiares de las víctimas denunciaron que sus pieles eran de un extraño tono marrón. Una de las muchas hipótesis involucró al ejército soviético, debido a que aparecieron en la zona algunos trozos de metal. Eso, más la prueba de radioactividad, hizo que la historia llegase a los principales periódicos de la época, y se especuló de una posible prueba atómica por parte de los militares. La investigación estuvo a cargo del oficial Lev Ivanov y fue cerrada, ya que nunca se pudo descubrir ni el móvil ni el culpable. Todo quedó en el más profundo secreto, un secreto que hasta el día de hoy está enterrado en la nieve de la ladera de la Montaña de la Muerte. En la actualidad, la zona es conocida como el Paso de Dyatlov, en honor al guía. Más recientemente, Mike Libecki, un investigador profesional, realizó un controvertido documental acerca de este caso, en el que asegura que hay evidencias de la intervención de un animal salvaje desconocido para la ciencia, como el Meng o el Yeti ruso. Algo muy similar vemos en esta 4ª temporada de True Detective, donde este grupo de científicos desaparecen. Sin embargo, más tarde, en una zona oscura en el hielo, los cuerpos son descubiertos, enterrados hasta el cuello en el hielo y con expresiones de terror y pánico en la cara. Los cuerpos están congelados y en posiciones extrañas. Y esa fue la historia real. Si este video te gustó, deja tu like para que suba más contenido como este. Suscríbete a mi canal y sígueme en mis redes sociales como Instagram y TikTok, porque ahí estoy subiendo más contenido como este. Recuerda que yo soy Carlos, pero que tú puedes llamarme Charles, y que en este canal se respira el cine y el terror.